Buenos días, estamos aquí en la primera sesión del blog de interés público, un blog que ha sido creado en coordinación con los alumnos del Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde periódicamente vamos a tener invitados, profesores de la especialidad en el derecho administrativo, en políticas públicas, en gestión pública, para hablar sobre diversos temas del derecho administrativo en general. Y hoy tenemos nuestra primera sesión inaugural y nos acompaña el profesor Jaime Rodríguez Arana, quien es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y además presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que sea nuestro primer invitado en esta primera sesión de este blog virtual de interés público. Profesor Jaime Rodríguez Arana, le agradezco muchísimo su presencia el día de hoy y eh, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema, un eje temático sobre lo que es la función social del Estado. Y previamente a empezar el diálogo, le voy soltando la primera pregunta en base al eje temático propuesto, ¿no? Que es sobre qué piensa usted, qué cree usted sobre la función social, si la función social de la administración es una cuestión que depende quizá de una ideología política o de un modelo de economía determinado, o si más bien es una categoría jurídica con principios constitucionales mínimos y garantías exigibles al Estado. Doctor Jaime Luis Arana, le dejo el uso de la palabra y bienvenido y muchas gracias por estar aquí en la primera sesión de este blog virtual. Muy buenos días. Muchas gracias, Eric, por esta iniciativa que tiene un título muy apropiado, interés público. Creo que es uno de los conceptos estructurales básicos del sentido que tiene el derecho administrativo hoy y del sentido que tienen las políticas públicas hoy, en un Estado que se define como social y democrático de derecho. Y por lo tanto me alegro mucho de esta iniciativa de la Universidad Católica del Perú y os felicito porque, bueno, pues da la ocasión y la oportunidad de tratar y de hablar, como hacemos en la universidad, con libertad, con sentido crítico, constructivo de tantos tópicos, tantas palabras, tantos conceptos que circulan en la sociedad y en el mundo académico. Ciertamente, la cuestión de la función social del Estado, la función social de la Administración, fue objeto del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo de 2016 en Colombia, Bogotá, en la Universidad del Rosario. Fue el tema central del foro de profesores. Y, si mal no recuerdo, esta pregunta con la que tú abres el coloquio de hoy estuvo en la mesa de trabajo desde el principio, porque para poder contestarle, para poder situarse en ella, creo que es menester ubicarse en los postulados del Estado social y democrático de derecho. No es una cuestión ideológica en el sentido de ideología cerrada, porque hoy en día hay mucha discusión desde la perspectiva de la teoría política sobre lo que son las ideologías. Yo distingo entre ideas, ideologías e ideologías cerradas. Y creo que las ideologías cerradas, como sistemas intelectuales que intentan resolver los problemas que existen en la sociedad, pero de forma unilateral, mecánica y automática, sin contraste empírico con la realidad, son un gran peligro, que alimentan los populismos de un signo y de otro. Pero la función social del Estado, la función social de la Administración, surge de la emergencia y el alumbramiento del Estado social y democrático de derecho, que mucha gente cree que viene después de la Segunda Guerra Mundial y que es probable que ahí se ha formulado formalmente, pero ustedes en América tienen en Querétaro, la Constitución de Querétaro, un antecedente muy importante, por no situarse también en algunas experiencias locales en otros países, incluso con anterioridad. Pero esa función social del Estado forma parte de uno de los elementos estructurales que lo configuran. Juridicidad, reconocimiento de los derechos fundamentales, separación de los poderes, interés general, interés público, para entenderlo. Yo lo que pasa es que suelo distinguir en mis trabajos y estudios el interés general del interés público para afirmar que el interés general es un concepto más amplio que el interés público. Pero en cualquier caso, pues son conceptos que se pueden tomar como análogos. Y ese interés público
ínsito en el Estado nos lleva, como decía el doctor Meilan Gil, a señalar que en un Estado democrático y social de derecho, ese interés público, ese interés general, siempre es concreto, es motivado, es participado, pero además, y esto es lo que yo quería reflejar ahora, y creo que va a salir en otros momentos de la intervención, porque me parece que es un elemento que permea el sentido que tiene hoy el derecho administrativo, sobre todo tras la pandemia, y si nos situamos en el orden internacional, tras las lamentables agresiones que están produciéndose en Ucrania, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque el interés general está en un Estado democrático social de derecho vinculado inescindiblemente a la defensa, a la protección y a la promoción de la dignidad del ser humano, que tiene tal calidad, tal categoría y tal relieve jurídico que, como me gusta escribir y decir, se yergue y se levanta omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate o intento por cualquier parte o por cualquier naturaleza del poder político, financiero, de cualquier orden, por derribarla o por eliminarla o lo que es peor, por ignorarla. Y por lo tanto, esa función social del Estado nos rememora y nos recuerda el origen que tiene el Estado. ¿El Estado para qué surge? El Estado surge para defender a las personas. Ese es el sentido del nacimiento del Estado. Y incluso ahora, algunos autores de teoría política están recordando, y yo lo veo con muy buenos ojos, que la idea de la soberanía que hemos estudiado, ¿verdad?, en teoría del Estado, en teorías de ideas políticas, y que formulara Bodino hace ya mucho tiempo, esa concepción que ha permanecido hasta hace no mucho tiempo está completamente superada, porque la verdadera soberanía es la que está inscrita en la dignidad de cada ser humano. Por lo tanto, esa función social del Estado y esa función social de la administración pública como persona jurídica que realiza las políticas públicas está asentada y tiene un compromiso constitucional con la realización de la dignidad humana, que es lo mismo con la realización de los derechos fundamentales, tanto los que son individuales como los que son sociales. Y por aquí creo que es por donde se puede entender mejor esta idea de la función social del Estado y de la Administración, que no está ligada a una ideología política, sino que es la expresión de lo que supone, lo que ha supuesto y lo que debe seguir suponiendo la proyección del Estado social y democrático de derecho en la realidad. Muchísimas gracias por su respuesta. Y justamente al hilo de lo que usted comenta, surge una pregunta bastante válida, sobre todo en la actualidad, donde vemos cómo de una u otra manera a veces la realidad supera una cierta tendencia que ha habido a tener una subsidiariedad de parte del Estado respecto de algunos temas de índole social. Y en ese sentido, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que ha venido interactuando y debería interactuar la subsidiariedad del Estado con la función social de la administración dentro de un Estado constitucional? Muy buena pregunta también, muy buena pregunta, y es una pregunta provocadora, porque la observación de la realidad, a mí me gusta decir de la real realidad, usando un juego de palabras, nos permite efectivamente reflexionar sobre dos de los principios de la ética del Estado más importantes, como son el principio de la solidaridad y el principio de la subsidiariedad. Principios que están en la base, en la entraña misma de la construcción del Estado social y democrático de derecho. La solidaridad y la subsidiariedad. Yo le llamo a los alumnos las dos S del Estado, las dos S, solidaridad y subsidiariedad. La real realidad que nos permite contemplar, pues nos permite contemplar el ocaso de la subsidiariedad. Sin embargo, que eso sea así no quiere decir ni mucho menos que la subsidiariedad haya perdido el sentido que tiene, porque la función de fomento de un Estado social y democrático de derecho, ustedes saben que desde Jordana de Pozas la actividad del Estado suele categorizarse en policía, servicio público y fomento. Ahora
algunos autores después de la emergencia sanitaria empiezan a hablar como una función propia, yo creo que parte de la policía, pero bueno, es la prevención y la precaución. Pero bueno, estamos hablando del fomento de la acción de auxilio, de ayuda del Estado a las iniciativas sociales. Las iniciativas sociales en una sociedad articulada, en una sociedad vital, existen. Y deben de aflorar el espacio público, y el Estado y las políticas públicas deben de facilitar que encuentren su pleno desarrollo. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces desde el Estado y las políticas públicas se fagocitan las iniciativas sociales, se asfixian las iniciativas sociales, porque se trata de tener a la sociedad secuestrada, identificando a la sociedad con el Estado, algo muy antiguo en la concepción teórica, por ejemplo, del marxismo, ¿no? Y desde otra perspectiva en el liberalismo, que son dos formas de entender las relaciones Estado-sociedad completamente distintas y contrapuestas. Entonces, el Estado tiene que propiciar la emergencia de todas esas iniciativas que existen, que son reales y que enriquecen la vida política y la vida institucional. En este sentido, la acción de fomento de los estados pues es muy paradigmática del sentido que tiene la subsidiariedad, que también plantea, como todos sabemos, la construcción de los modelos políticos de abajo arriba. En el mundo anglosajón, de abajo arriba. En el mundo continental europeo es del Estado para abajo, ¿no? Entonces, la subsidiariedad tiene mucha importancia, más de la que podemos imaginar. El problema está en que en esquemas de intervención continuados se ahogan y se asfixian estas iniciativas. Voy a terminar esta pregunta trayendo a colación una consideración que hace algunos años a mí me hizo pensar. Viene de Francia, viene de un sociólogo francés muy conocido, Edgar Morin, que fue asesor del presidente François Mitterrand en materia de políticas sociales. Edgar Morin, en uno de sus últimos trabajos, se preguntaba, no sin cierta ironía, que a la vista de la evaluación de las políticas públicas sociales, resulta que éstas no son proporcionales al grado de intervención del Estado, al grado de presupuesto que se dedica y al grado de personal de las estructuras públicas sociales que se ponen a disposición de los ciudadanos. Y entonces Edgar Morin decía que el Estado en estas políticas públicas lo que debe hacer es aliarse inteligentemente y estratégicamente con iniciativas sociales que existen y que están especializadas precisamente en el trato con personas excluidas, vulnerables, frágiles, y que en ese acuerdo y en esa cooperación y colaboración se iba a poder resolver el gran problema, porque el problema de la política social no es cuantitativo, es que las personas que están en situación de menesterosidad o de necesidades básicas realmente perciban y sientan que están siendo tratadas como seres humanos. Y a eso debe ir orientada la acción pública, y a eso debe ir orientada también la colaboración público-privada. Yo soy de los que pienso que no se puede seguir el pensamiento maniqueo y bipolar, diciendo que lo público es malo, que lo privado es bueno, o que lo privado es malo y lo público es bueno, porque ese tipo de dicotomías están superadas por la realidad, por más que, también hay que decirlo, lamentablemente en estos tiempos últimos estamos viendo un apogeo de la vuelta de populismos de uno u otro sentido que vuelven a situar en el candelero, en el tablero, lo que antes me refería como ideologías cerradas. Gracias, doctor. Y siguiendo en la línea de las preguntas que le estamos haciendo, quería hacerle una consulta respecto justamente de el denominado principio legal de la administración pública, porque se ha dicho mucho y hay actualmente la abundancia de casos de corrupción o de presunta corrupción de varios funcionarios, en general, sobre todo los diversos sectores. De hecho, en el Perú hay una suerte también de, últimamente, de denuncias por todo tipo, que algunas veces vulneran la presunción de inocencia del funcionario, y eso genera que las acciones de control interno sean cada vez más frecuentes y sobre todo a veces drásticas o draconianas, ¿no? De tal manera que en ciertas ocasiones los funcionarios dejan de realizar ciertas acciones favorables al ciudadano
que son lícitas para evitar una sanción disciplinaria. O sea, tienen miedo de actuar porque luego viene el órgano de control y los sanciona. Acciones que, si bien no están contempladas en los documentos de mediación de la entidad, sí son exigibles, al menos eso se sucede en el Perú, aquí, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podríamos armonizar la función social de la administración con los regímenes de control interno y disciplinario, de tal forma que la gestión pública sea hacia el ciudadano y no para el mero cumplimiento de reglas escritas? Muy bien. Es también una pregunta muy pertinente y que formulada a una persona que es académico, pero que en el pasado ha tenido el honor de, por ejemplo, dirigir el Instituto Nacional de Administración Pública del Reino de España, es sumamente provocadora. Porque es verdad, en tiempos de corrupción general, tenemos que reconocerlo. No digo que esté institucionalizada en todos los países, unos más que otros, pero los sistemas del combate contra la corrupción no están funcionando. No están funcionando y me temo que tenemos que hacer más hincapié y más énfasis, sobre todo en el enfoque preventivo contra la corrupción. Atajar las causas que provocan la corrupción. Pero bueno, este es un debate mucho más amplio y mucho más profundo que el tema concreto que me preguntas acerca del control interno y la función social del Estado. Tema en el que también hay que traer a colación una determinada forma de entender el principio de legalidad, o por mejor decir, como decía Oriú, el principio de juridicidad, que yo creo que es una de las cuestiones más importantes. Entender la legalidad no formalmente, sino, como diría nuestro amigo difunto ya, Comadira, Julio Comadira, juridicidad. Él es uno de los más fieles seguidores de Oriú en este tema, profesor argentino Julio Comadira. Y la juridicidad significa que el control jurídico es un control que parte de la ley y del derecho, como dice la Constitución de Bonn o como dice la Constitución española. De la ley y del derecho, no solamente de la ley, no solamente del derecho, de la ley y del derecho. Yo me permito traer a colación, y no es que quiera hacer propaganda, de un libro que se acaba de publicar recientemente, pero acabo de terminar un libro el año pasado que se ha publicado en enero, que se llama La forma en el derecho administrativo. Y ahí, quien le interese este tema puede encontrar algunas reflexiones sobre el principio de juridicidad y la interrelación dinámica que existe entre la forma y el valor. Porque yo creo que aquí, en este tema también del control, lo que ocurre es que nos dejamos llevar del procedimentalismo y, como dice el Tribunal Supremo Español, del formalismo exacerbado. Y nos olvidamos del valor. Y en el control hay que tomar en consideración las cuestiones de forma, pero también las cuestiones de fondo. Y el funcionario, cuando actúa, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir de nuevo, yo creo que el funcionario, cuando actúa en un expediente, tiene que defender el Estado de Derecho. No solamente la forma, también los valores del Estado de Derecho. Y uno de ellos es la racionalidad. Entonces, es esta inhibición absoluta que se ha producido en muchos países, no solamente en el Perú, de los funcionarios que no quieren actuar porque tienen miedo que hagan lo que hagan, los van a pillar, o hagan lo que hagan, los van a fiscalizar o los van a crucificar, pues es una visión que hay que ir desterrando, porque es terrible, porque al final pues la inhibición y la inanición pues a lo que lleva es a que no se defienden los derechos de las personas y no pueden defenderse ellos tampoco, ¿no? Entonces, esto es un tema, fíjate, Eddie, es un tema de formación de funcionarios, o sea, de formación del personal que controla a, digamos, sus colegas en la función pública, el control interno, que también tiene que estar ubicado en órganos colegiados cuyos integrantes tienen que ser independientes del poder político. Esto es muy importante. Si el control interno no es independiente del poder político, y peor todavía, si no es independiente de quienes van a ser controlados, pues realmente, como decimos en España, el control es una filfa, ¿no? Es una quimera, es algo, no sé, fantasmagórico, no es de este mundo, no es control. Entonces, tenemos primero que preservar
y garantizar que el control cumpla su función. Y luego también tenemos que actuar a través de la formación de los funcionarios para que estos sean conscientes de que cuando gestionan los expedientes, cada uno en el nivel que le corresponda, unos con más o menos intensidad, pero no deben olvidar que en la gestión de esos expedientes pueden y deben cumplir la función constitucional de la administración, que es proteger, defender y proveer los derechos fundamentales. Y esto no es solamente del presidente de la República o de los ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, no, esto es de todos quienes están en el engranaje administrativo, cada uno en su función. Entonces, si esto está claro, si la función de control se hace como debe ser, desde ese equilibrio entre la forma y el valor, sin desgajar la forma del valor, sin llegar al formalismo o al procedimentalismo, y por el otro lado, sin llegar al principialismo y al doctrinarismo, que tan perverso es como el superformalismo, entonces, digamos que junto a una adecuada formación del personal que labora al servicio de la administración, es más fácil que la propia administración, porque la administración al final actúa a través de personas, y esas personas que actúan en nombre de la administración pueden y deben hacer real y efectiva el principio, por ejemplo, que está en la Constitución española, en el artículo 53, de que las políticas sociales y los derechos fundamentales impregnen la totalidad de la acción pública. De manera que, por resumir, esta es una cuestión que hay que situarla en el plano del sentido de la juridicidad, el sentido de la norma jurídica compuesta de forma y de valor, de la formación de los funcionarios, que es un tema muy importante. Yo he estado dedicado a dirigir escuelas de formación de funcionarios como son 13 años o 14 años, que son bastantes años, y por lo tanto tengo una cierta experiencia de lo que digo, y subrayar la importancia de la independencia en la realización del control interno. Muchísimas gracias por su respuesta. Sí, efectivamente es un tema de formación de funcionarios, pero también acordarnos que quienes controlan también son funcionarios. Entonces, habría que buscar una formación para quizá hacerles entender a los controladores estos principios que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Que la finalidad finalmente es atender al ciudadano, ¿no? Y no cumplir meramente las formalidades. Y pasando a otro tema, le quería plantear la siguiente pregunta, pasando a un tema más global, vimos un poco del derecho local. Si a su criterio, por ejemplo, el tema de la función social de la administración en el derecho interno de los estados tendría una manifestación en el derecho internacional y cómo se materializaría. Sí, es una pregunta esta también, en el tiempo que estamos sobre todo, y a la vista de lo que está aconteciendo en Ucrania, pues muy, muy actual, de palpitante y rabiosa actualidad. Porque, por una parte, se habla del derecho internacional público, por otra parte, del derecho público global o el derecho administrativo global. Habría que distinguir qué es el derecho internacional público y qué es el derecho administrativo global, cosa que si entramos en esa cuestión ahora nos va a dar el día del juicio final por la tarde, y entonces es mejor simplemente la enumero y la traigo a colación, pero es un tema no baladí, no menor, es un tema importante. Claro, el derecho administrativo global, como decían Kingsbury, Stidwell y Kirch en sus trabajos de finales del 90 del siglo pasado, y creo que hasta ahora se puede decir incluso que ellos ya hablaban de un derecho infieri, un derecho en construcción. Un derecho en construcción que lo que estamos viendo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico internacional es terrible y desolador, porque nada más y nada menos que ha quebrado completamente el Estado de Derecho internacional, completamente. Y esto es muy grave, ¿eh? Esto a mí me parece muy grave, gravísimo. Más allá de lo que es una guerra y sus consecuencias, que son terribles, porque mueren personas inocentes y eso es lo peor que puede ocurrir en cualquier conflicto, pero es que la quiebra del orden jurídico internacional, la
falta de funcionalidad absoluta de las Naciones Unidas. En fin, todo esto que estamos viendo en tiempo real y que no sé si somos conscientes de lo que está pasando, nos tiene que golpear a los juristas seriamente porque nos está afectando al nervio de lo que es el Estado de Derecho y la democracia. Y claro, el derecho administrativo global, sí, pues es un conjunto de reglas que son dictadas por órganos, organismos semipúblicos, hasta privados, híbridos, que pululan en el mundo de la acción administrativa global en muchos sectores. Bueno, pues la cultura, el deporte, los medicamentos, la agricultura, la pesca, el medio ambiente, en fin, está plagado de normas y de reglas. No, a veces no son normas jurídicas, sino que son reglas dictadas por la racionalidad técnica o reglas de eficiencia no jurídicas que no han tenido una construcción basada en el principio democrático, porque son dictadas desde la cúpula y desde la cúspide del funcionalismo económico, financiero. Y claro, todo eso es problemático, es muy problemático porque ¿dónde está el Estado de Derecho ahí? ¿No? Y luego, ¿cómo se controlan esas normas? Y si son controlables por tribunales independientes, ¿por qué a veces, fíjense, el derecho, por ejemplo, el ordenamiento del fútbol internacional o de las Olimpiadas trasciende los tribunales internos de justicia de los países y sus disposiciones a veces dice que son, eso que es tan terrible, ¿no? Irresponsables, inimputables e irresistibles, las tres Is del totalitarismo moderno. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que hay que reformular. Yo suelo escribir de vez en cuando algunos pensamientos jurídicos en Twitter, porque me gusta hacerlo, es una manera, un ejercicio intelectual que hago para, en dos frases, poner un pensamiento jurídico, ¿no? Y uno que estoy ahora dándole vueltas tiene que ver con esto, ¿no? La guerra de Irak nos estimula y nos anima a reclamar un orden jurídico internacional nuevo, porque el que hay ahora está sobrepasado, no ha servido. ¿Cómo va a servir un sistema basado en vetos, donde uno de los principales protagonistas puede evitar que haya, digamos, pues una condena o que haya una puesta a disposición judicial de una situación que clama al cielo, ¿no? Por lo tanto, sí, es verdad que si no estuviéramos con la guerra de Ucrania y con las emergencias sanitarias, seguramente la contestación a esta pregunta sería de otra manera. Y porque sí que ha habido un cierto feedback entre la construcción de un derecho internacional desde los derechos internos y también pues, una influencia del derecho internacional sobre los derechos internos, sobre todo en el tema de los derechos humanos, lo que ustedes llaman la convencionalidad y que nosotros, bueno, tenemos una Carta de Derechos Humanos y las constituciones, pues está claro, porque dice muchos de sus preceptos de forma categórica que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican, preferentemente incluso en el ordenamiento interno del país. Lo que pasa es que todo esto ahora tiene que dar paso a la necesidad de volver a pensar en el orden jurídico internacional porque ha fracasado y porque el sistema no se se cae y por lo tanto pues habrá que pedir, más no podemos hacer, pero sí pedir que vuelva a imperar un Estado de derecho, y, como diría Klein, un Estado de justicia, un Estado material de derecho, porque estamos un poco cansados, yo por lo menos, de todo ese Estado formal que se nos intenta vender por activa, pasiva y perifrástica, desde esa perspectiva del procedimentalismo y del formalismo al margen de los valores. Y claro, sí, estamos, y por ahí empezamos la pregunta, ¿no? La primera pregunta. La función social del Estado tiene que ver con la dignidad humana. Y lo que está pasando en Ucrania es el pisoteo, la degradación, la contravención más absoluta de la dignidad humana. Correcto, sí. Y justamente ligado con esta pregunta, eh, sobre todo con la realidad que se vive actualmente en Ucrania, ¿cómo cree usted que se materializa la función social de la administración en en los intentos de integración y en los ejemplos de integración que hay, siendo el ejemplo más importante el de la Unión Europea? Bueno, la comunidad andina es bastante limitada a diferencia de la Unión Europea, o de los foros y organizaciones de cooperación internacional,
vinculados a la función social de la administración? Pues también esta pregunta nos ayuda a pensar en que pareciera que después de, porque esto va a terminar, esperemos que sea cuanto antes, ¿no?, la guerra de Ucrania, tenemos que regresar a la integración y al multilateralismo, porque pareciera que se empieza de nuevo a pensar en el proteccionismo, en el hipernacionalismo. Nos hablan de, no la guerra fría, la guerra congelada. Entonces, la integración es muy importante. Lo hemos visto en Europa, a pesar de que luego, ante situaciones como esta, pues la respuesta, pues una respuesta muy difícil y muy compleja, pero se ha respondido. Y lo que es más importante, creo que se han sacudido las conciencias y se ha recuperado el sentido que tenía esta cultura y esta civilización europea en lo que se refiere a la afirmación de los valores del Estado de Derecho, de la juridicidad, de la dignidad humana, del sentido de la vida, de, no sé cómo decirlo, de la solidaridad, que estaban tan apagados y tan mortecinos por un consumismo insolidario que había bloqueado prácticamente, soy un poco categórico, lo sé, pero bueno, es una generalización, el pensamiento crítico, que es tan importante para una sociedad. Entonces, cuando las experiencias de integración que existen, por ejemplo, en América, ¿no?, la comunidad andina o el Mercosur o la experiencia de integración centroamericana, miran a Europa, nosotros lo que podemos decir es que la integración vale la pena. Y vale la pena porque, asumiendo el sentido que tiene y que va a haber un ente nuevo, supranacional, la comunidad que integra a todos los estados, que va a tener competencias que les delega a los estados, hay ciertas materias que se van a gestionar mejor, porque son materias comunes y que en Europa, pues hasta lo de Ucrania, pues ha sido una realidad. Por ejemplo, en materia presupuestaria, financiera, y de interior, de defensa, de seguridad. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que pensar, porque regresar a un mundo de hace décadas, donde cada estado actúa en solitario, donde cada estado se arma hasta las uñas para evitar que haya, pues eso no es el futuro de la humanidad que todos queremos, ¿no? Y por eso la integración es tan importante. Y ahí el derecho público y sobre todo la función social del Estado, digamos, la función social de la comunidad, habría que decir, tendríamos que mirar a ver cómo es la función social de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. Y la verdad es que si uno se acerca cuantitativamente a estudiar la magnitud de los presupuestos que hay en la Unión Europea para políticas sociales, por ejemplo, uno se queda realmente sorprendido de los miles de millones de euros que se destinan a esta tarea. La cuestión está en comprobar y está en evaluar si esos fondos realmente cumplen la función que les corresponde. Pero sí creo que la integración habrá que preservarlo, habrá que protegerlo en este tiempo para que cumpla la función para la que nació y de la cual se tienen que beneficiar los ciudadanos, porque también hay que decirlo, en la Unión Europea hay un déficit democrático importante y muchos ciudadanos de los países no saben muy bien qué sentido tiene la Unión Europea, no son conscientes de que el 80% de las políticas públicas vienen de la Unión Europea y esto es un problema pedagógico que hay que resolver y que explicar para que la ciudadanía siga apostando por estas estrategias de integración. Perfecto. Y finalmente, una última pregunta, como comentario también de cierre y que tiene mucha vinculación con las últimas dos preguntas que se han efectuado y con sus comentarios, es de los tiempos actuales, ¿no? ¿Cómo se materializaría la función de la administración cuando ya comienza a tocar directamente al administrado, ¿no? Distintos problemas globales que comienzan a repercutir en todo el mundo, como la pandemia, ahorita actualmente alza de precios en los combustibles, la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros. Pues sí, también es una buena pregunta de colofón, ¿verdad? De este coloquio, porque la función social del Estado tiene, como decíamos antes, el entronque y el centro
en la defensa, protección y promoción de la dignidad humana y los derechos inherentes a ella, derechos sobre todo fundamentales, esos que decía Alexis, que son derechos subjetivos que están por encima de las mayorías, ¿verdad? Esos derechos que son inherentes a la condición humana, que nacen con el hombre, que se van con el hombre, que son tan importantes y que están, muchos de ellos, ligados a prestaciones y acciones positivas por parte del Estado. Pensemos en la alimentación, el vestido, en la educación, en la sanidad. Pero ahora vamos a la sanidad, que es la situación, una de las situaciones de este momento, ¿no? También, pues de estos días, estamos viendo en España desabastecimiento de provisiones y de bienes como consecuencia de la subida radical de los combustibles. Pero centrémonos, por ejemplo, en la sanidad. Una administración que tiene clara su función social es una administración que actúa de acuerdo con lo que yo denomino estándares de la buena administración. ¿Cuáles son esos estándares? Bueno, los tenemos en Europa en el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Objetividad, imparcialidad, equidad, son estándares que deben de medirse. Por eso las políticas públicas tienen que ser quehaceres del Estado susceptibles de medición y de comunicación a los ciudadanos de los indicadores, de los resultados de los indicadores, porque si la ciudadanía no conoce la eficacia y la eficiencia de su administración, pues me parece que la estamos deslegitimando. Y por lo tanto, en esa materia que hemos seleccionado de la sanidad, ahora mismo, y haciendo un poco de retrospectiva, en unos países más y en otros menos, pero el saldo final para mí es negativo. Por más que se ha reaccionado, claro que solo faltaría que no se reaccionara, pero hemos tenido una falta de previsión y de precaución proverbial. Y eso tiene que ver con una buena administración. Y tiene que ver también con que, pues yo lo siento, pero en mi país hubo muchos problemas, porque los médicos se contagiaron enseguida y no tenían trajes especiales para poder defenderse del virus. Y resulta que ahora el Tribunal Constitucional alemán pues acaba en diciembre del año pasado establecer unos criterios para los triajes en las UBIs de los hospitales, porque antes no había. Y tiene que haber criterios para quienes tienen preferencia. Obviamente, las personas más frágiles y vulnerables. Entonces, todas estas cuestiones ponen de relieve, primero, que el tema que has elegido, Eric, es muy bueno. La función social del Estado es un tema que cada vez va a tener más importancia en la vida de los pueblos y de las naciones, y también del derecho administrativo. Porque, y con esto voy a terminar, el derecho administrativo no es un ordenamiento que diseña instituciones, conceptos y categorías sin más. Es un ordenamiento que está al servicio del ser humano. Es un ordenamiento que tiene que estar dirigido a la mejora integral y continua de las condiciones de vida de los ciudadanos. Si nos entretenemos en erudiciones intelectuales y abstractas sobre cuestiones de lo más variado que podamos imaginar, pero no acercamos y diseñamos todo eso para que mejore la vida de la gente, me parece que estamos errando el tiro y me parece que estamos caminando fuera de la pista. Y por eso, cuando se habla de la función social del Estado, de la función social de la administración, se está hablando también del sentido real del derecho administrativo. Yo tengo un seminario en mi universidad que se llama Derecho Administrativo Social, que siempre digo que es tautológico porque no debería hablarse de derecho administrativo social, porque el derecho administrativo por esencia es social, es social. Pero, ¿por qué lo tenemos que apellidar así? Porque nos hemos olvidado. Entonces, pues como nos hemos olvidado, hay que regresar a los orígenes y hay que regresar a esa comprensión del derecho administrativo como un ordenamiento jurídico del poder público para la libertad solidaria de las personas, que yo creo que es una de las definiciones que en su día acuñó González Navarro, un magistrado de la Corte Suprema Española, que son y que han hecho fortuna en este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, doctor Jaime Rodríguez Arana. De verdad, siempre es un gusto conversar con usted y sobre todo tenerlo en esta sesión inaugural de este
blog de interés público hecho en coordinación con el portal Prometeo y el Círculo de los Alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y sí, en verdad, muy interesante todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Y únicamente hacer hincapié en lo que usted dice, ¿no? Que hay que recordar la esencia social del derecho administrativo, más aún en tiempos en los cuales, pues, este virus, una guerra, sí, increíble que hace una guerra, pues, una pandemia, ¿no? Hacen perder la perspectiva de la función del derecho administrativo, que en buena cuenta la función del derecho administrativo debe ser tener una administración más eficiente para tener personas más felices. Es lo que en verdad todos buscamos, reducir las brechas, las desigualdades y hacer los ajustes que sean necesarios en el camino, no desajustes, ¿no? Que es lo que no debemos realizar, ¿no? Y eso tiene la función social, hemos conversado el día de hoy desde aspectos conceptuales, desde aspectos de la propia dinámica de la administración, como son los temas de control, y también los aspectos globales, porque en buena cuenta el derecho administrativo es un derecho que algunos piensan que puede ser diferente en un país u otro, pero en buena cuenta las instituciones son las mismas, todos somos ciudadanos, todos tenemos un derecho universal a la dignidad humana, y es el Estado el que tiene que cautelar eso en todo momento. Le agradecemos muchísimo y también a todos los que nos han escuchado el día de hoy y próximamente estaremos con una siguiente entrega virtual de este blog de interés público. Muchísimas gracias, doctor General Arana, un saludo fraterno desde Lima y esperamos vernos pronto ya probablemente en físico o por medios virtuales cuando ya esto de aquí se supere. Probablemente sea muy pronto. Muchísimas gracias. Un placer, Eric. Siempre he encontrado en la Universidad Pontificia Católica de Lima un especial protagonismo de los estudiantes. A mí eso siempre me ha animado mucho y he procurado trasladarlo a los estudiantes en España, porque creo que el que ellos y ellas sean capaces, colaborando con los profesores, de abrir estos espacios, dice mucho del compromiso académico y les deja a ustedes en muy buen lugar. Enhorabuena. Sí, concuerdo con usted y también aprovecho para felicitar a los alumnos del Círculo de Derecho Administrativo por su apoyo y la iniciativa que en verdad nació de ellos de poder crear este espacio virtual y poder intercambiar más allá de los seminarios, que a veces no hay el tiempo de intercambio de ideas que quedan cortos, en cambio de un espacio como un café virtual se puede conversar con mucha más libertad, ¿no? Porque además no tenemos el tiempo tirano que a veces en los congresos es muy ajustado y no se puede tener esos espacios. Muchísimas gracias, profesor Jaime Reyes Arana, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.